Un día, una materia desconocida cubrió la Tierra, imposibilitando las reacciones exotérmicas en todo el mundo. Este fenómeno, denominado shock de quemado, provocaba la inutilización total de fuentes de energía o calor como la electricidad, el fuego, la energía nuclear y otras fuentes, algo que paralizó por completo coches, aviones e industrias e incluso sistemas de calefacción y transporte de alimentos. A pesar de todo, el mayor impacto fue la pérdida de armas, ya que las pistolas, los misiles y otras armas modernas dejaron de funcionar, y los altos mandos de muchos gobiernos perdieron el control. Con esto, el mundo se sumió en el caos con delincuentes y mafias haciendo de las suyas, sin esperar consecuencias. Además, sin la ayuda de las civilizaciones modernas, pocas partes de la Tierra eran aptas para la supervivencia humana, ya sea en un clima hostil u otros peligros. Sin embargo, hubo un continente que disfrutó de un clima encantador y una tierra rica y fértil. Esta zona se llamaba Zona Alta y era un territorio que siempre estaba en disputa, ya que cualquier grupo quería apoderarse de tales riquezas. Debido a todas estas peleas, los humanos llegaron con una mejor condición física, lo que le dio un poder extremo. Muchos de los que lucharon por esa zona pertenecían a la zona de la muerte, queriendo arreglar sus situaciones actuales. Algunos años antes, cuando solo habían pasado 5 años después del agotamiento, la gente se amontonaba en los grandes centros comerciales para así resguardarse del frío ambiente. Entre estos estaba Ray, nuestro prota, que en ese entonces era solo un niño. Su madre trató de protegerlos del frío, pero el niño, débil y enfermo, vomitó sangre. Un hombre que había acudido a ver el estado del niño dijo que no se había producido nada tras la quema y mucho menos los medicamentos necesarios. Ni siquiera había agua, ya que ese año no había llovido mucho y las mafias acabaron llevándose el agua potable que quedaba. A eso, un joven tiene una idea: dejarse capturar por las mafias, ya que podría ser una buena idea. Con esas palabras, el hombre lo regaña. Si eso sucediera, moriría siendo tratado como un perro después de tomar pastillas que tienen una tasa de supervivencia de menos del 10%. Al poco tiempo se escuchó que tocaban la puerta principal del lugar, y todos los presentes tomaron armas para defenderse, ya que podría tratarse de la mafia. No fue hasta que un hombre afirmó que era digno de confianza, que solo era un soldado de medicinas y suministros. De hecho, eso parecía desde que vino solo y lo dejaron entrar. El soldado quería dejar en claro que sus intenciones eran ayudar a los civiles a viajar a un lugar seguro, así como proporcionar suministros. Desde que conoció la podía guiarlos por la geografía de la región, y en ese momento reveló su verdadera forma: un sujeto de prueba con poderes especiales. Continuó con su discurso diciendo que su médico que lo había enviado allí le había dicho que debía proteger a una persona, pero fue interrumpido por las Taos de Ray. De intermedio, el hombre fue a entregar antibióticos y agua a su madre, quien lo abrazó mientras lloraba. Pero justo antes que pudiera tomar los suministros, algo parecido a una flecha atravesó el brazo del soldado. ¡Todos huyan!, fueron sus últimas palabras antes de morir atravesado por una docena de flechas oscuras. Otro mutante con dedos afilados entró a la habitación, ansioso por llevarse a todos los civiles a experimentar. En ese momento, uno de los guardias del lugar intenta atacarlos por la espalda, pero el mutante actúa más rápido y les separa la cabeza y los brazos del cuerpo, dejándolo muerto en el suelo. Las otras personas horrorizadas tratan de luchar, ya que eran superados en número, pero pronto varios gigantes atravesaron las paredes del lugar y entraron. Ray y su madre se escondían detrás de unos pilares para así protegerse, pero el mutante de dedos afilados gritó: "Quien se esconda debe morir". Los había visto. Pronto salieron más civiles que se escondían de los otros pilares, por lo que la madre de Ray también tuvo que salir. Pero algo que nadie sabía es que la mujer había escondido a Ray en un pequeño bulto en la pared. Cuando todos los civiles estaban reunidos en un solo lugar y rodeados de mutantes de todos los tamaños, el señor Sakan, quien los comandaba, salió de entre los monstruos. Mostró una pastilla en su mano para así indicarles a los civiles que deberían tomarla como parte de un experimento, y así gobernarían el mundo juntos. Sin embargo, hubo quienes se negaron y fueron asesinados, por lo que el resto de los civiles tuvieron que tomar la píldora, incluida la madre de Ray. Luego de unos segundos se escucharon gritos desgarradores. Quienes tomaron las pastillas habían sido consumidos por los efectos de la droga. El pequeño Ray vio morir a su madre y gritó de dolor. Al
final, nadie sobrevivió al experimento y sus cuerpos tenían la piel negra y líneas rojas como efecto secundario. ¿Realmente no hay humanos que sobrevivían a la píldora?, se preguntó Sakan. Ese fue el más tóxico y especial de su tipo, teniendo grandes expectativas de él. Ya no había nada que hacer, Sakan y sus secuaces tenían que irse si querían quedarse con la zona superior, pero el mutante de garras afiladas quería asegurarse de que nadie se escondiera, pues no quería deshonrar esa reputación de no dejando vivo a cualquiera que tuviera. Unos momentos después, mientras buscando, escuchó algo cerca de un bulto en la pared, un detalle que iba a buscar hasta que se escuchara algo más. Sakan o lo que sea, gusanos. Era la madre de Rai que quería evitar que se descubriera su escondite. La distracción había funcionado por el momento, pero la mujer sufrió una terrible consecuencia, ya que Sakan la asesinó con sus propias manos, dejando caer su cuerpo cerca de su hijo. El niño había salido del escondite para así abrazar el cuerpo de su madre mientras lloraba y juraba matarlos a todos. En el proceso, vio unas pastillas y se las tragó, mientras el sujeto planeaba lastimarlo. De repente el prota se rompe los brazos en pedazos, sus puños chocan de nuevo. El sujeto se regenera empalándolo con sus brazos formados, sin embargo, Rai no se inmuta, le corta el brazo y lo aplasta contra el suelo. El protagonista aún no remataba y lo golpea contra el suelo hasta que no quede nada. Ahora se lanza sobre Sakan, pero le da un solo golpe que lo estrella contra la pared. Sakan pensó que eso había sido todo para el prota, por lo que decide irse y continuar. Sin embargo, Rai, a pesar de que se convirtió en un monstruo, logró recuperarse y un médico que apareció lo llevaría a un lugar menos violento. Ahora que habían pasado más de 10 años, estos niños estaban tratando de huir. Lona y Tom están refugiados, pero ambos estaban muy agotados tratando de llegar a la milicia, que significa lo que quedaba del ejército, pero estos pandilleros ya lo habían alcanzado. Ahora se verían obligados a tomar la pastilla como sujetos de prueba si no fueran por el prota. El prota se dedicaba a cazar mafias y no era tan agresivo. Dejaría en paz a estos mafiosos si no causaran más problemas. Aún así, estos sujetos no dejaría al prota solo y seguro de sí mismo, porque eran experimentos de nivel 2, atacan al prota. Rai era inmensamente rápido, sus reflejos estaban en otro nivel. En un instante le rompe la cara a este sujeto y mata a otros de un solo golpe. Ahora llevaría a los niños a un lugar más seguro. Esta era la zona de la muerte, protegida por la milicia. Estaría bien por ahora, pero el prota estaba empeorando. Este es Scoff. Él había sido quien acompañó al prota mientras crecía. Es como un mentor para él. Sin embargo, ahora el propio prota moría por dentro. Su enfermedad de nacimiento y las toxinas de las pastillas que tomaba cuando era pequeño se lo estaban comiendo como un cáncer. Aún así, había una oportunidad. Scoff se quedó con la cura del prota porque no tenía fuego. Había una mujer que supuestamente podía producirlo por arte de magia. Si lograba encontrarla, no solo podría encontrar su cura, sino también salvar el mundo, logrando convencer al prota de ir a buscarla. El prota no sabía por dónde empezar. Lona lo alcanza, diciéndole que hace unos días encontró a la mujer del fuego, justo cuando estaban a punto de desmayarse de frío. La mujer del fuego los encontró y desprendía un fuerte olor. Uno indistinguible. El prota comienza su viaje persiguiendo ese olor. Rai estaba muy agotado, su enfermedad pronto lo retrasaría, pero aún se dirigía hacia los adoradores del fuego, un grupo de locos que adoraban el fuego y ofrecían sacrificios humanos. Precisamente en ese momento el lugar estaba lleno de ellos, si le encontraban lo acabarían. Tampoco estaba en condiciones de pelear, aún así lo encontraron. Una vez que alertaron a los demás, todos habían terminado, si no fuera así. Si para esta mujer llamada Casey, la protagonista pensó en un principio que ella era la mujer del fuego. Casey le explica que habían estado cerca de la mujer de fuego, por eso tenía su olor. Sin embargo, no lo era, y le dice a la prota que si querían saber dónde estaba ella, lo tomaría. Ahora estamos en la frontera del territorio. Todo esto pertenecía a los adoradores del fuego, apodados como ADF. El personaje principal se molestó y le dijo que era el territorio menos vigilado por la ADF, así que los podía vencer. De la nada son atacados por la espalda. El personaje principal lo esquiva. Había más ADF. Embisten al prota. Rai le da un golpe directo en la cara primero y el segundo una patada en la cara que los deja inconscientes. Pero eran más. Este grandote sale de la nada y le da un golpe directo al prota. Era un sujeto de prueba gigantesco, como si fuera una pluma levantada un contenedor y se lo lanza al prota. Aún así, Rai lo esquiva, pero estaba acorralado, o eso pensaba la ADF.
el prota forma una trampa sencilla que hace que el gigante tropiece con un pequeño empujón, logrando así llevarlo al agua. Los otros dos sujetos pensaron que ambos se ahogarían, ahora pelearían contra Casey, pero ella estaba muy tranquila. El personaje principal seguía vivo. El único debilidad de los gigantes es que les resulta imposible nadar. Este tipo aún no se rindió, ataca al prota pero Casey lo noquea por la espalda. El prota no pudo más, estaba desesperado por encontrar a la mujer de fuego. Casey lo prueba. Ahora, según ella, el prota le ayuda a salvar a su amigo de los adoradores del fuego. El prota le dice que estaba loco, los adoradores eran cientos, pero aún también tenían sujetos de prueba e ir allí era un suicidio, pero Casey le dice que no tenía otra opción. De todos modos, la persona que habían secuestrado era la Dama de Fuego. Ambos habían tomado la ruta de las alcantarillas, para así llegar justo a la base de la ADF. Según Casey, el Templo del Fuego fue construido en el estrecho de un terremoto, por lo que nadie sabía exactamente dónde estaba. Pero los refugiados como ella conocían bien estos paisajes. La prota quería saber por qué si la amiga de Casey controlaba el fuego. Las ADF querían lastimarla. Casey responde que solo querían ofrecerle como ofrenda, creyendo que esto volvería a la energía del planeta. Tenían que salvar antes de lo que le hicieran algo. La prota pregunta por qué quería ayudarla. Ella le dice que en el pasado la mujer de fuego le dio algo de comer. No importaba si era la última porción. En este mundo nadie hacía eso. Casey estaba muy agradecida. El personaje principal pensaba lo mismo. No había mucha gente que arriesgarían su vida por una porción de comida. Casey agrega que cuando era niña, la mafia le perseguía haciendo que quedara atrapada en un abismo. Logró salir y de ahí entendió que ayudaría a todas las personas que pudiera, sin dudarlo. Y la prota se sorprende. Así fue, una de sus dos razones. Mientras sube, Casey le ofrece ayuda al prota, pero este la rechaza. Simplemente era un sujeto de prueba reprobado. Si tu corazón se acelera demasiado, tu cuerpo podría explotar. Siguiendo avanzando, el prota tenía problemas para moverse con su arma. Casey le pregunta por qué el arma era inútil. Eso simplemente era lo único que se quedaba al prota de sus padres. Ahora por fin había llegado. Casey sabía hasta aquí, de ahora en adelante deben encontrar dónde tenían a la Dama de Fuego. No había muchas opciones, el prota no podía luchar contra todos, aún así Casey tenía un buen plan. Empuja al prota y hace que todo lo atrape, y ella cae, yo me encargaría de los demás. Estima en su lugar era el templo de la ADF, la prota justo antes del sacrificio es esta chica de aquí. Al parecer ella era realmente la Dama del Fuego. Ahora el prota estaba frustrado, porque por fin lo había encontrado, pero ya estaba tarde, todo iba a terminar muy pronto. La Dama del Fuego toma el puñal. Se pensó en quitarse la vida para que el prota viviera hasta la próxima ceremonia. El prota no presta atención a donde pisa y termina cayendo al vacío, pensando en todos los recuerdos que tiene. Se había olvidado de niño, pero aún así no quería irse. Casey aparece de la nada y logra sujetarlo, no solo a él, sino también a la Dama de Fuego, logrando así saltar al borde del santuario. Tenían para huir del lugar, estaba infestado con el ADF. Los chicos son atacados por una lluvia de lanzas. Uno solo iba a golpear a Casey si no fuera por el personaje principal. El personaje principal cortó el cabello de Casey. Había atacado al piso y metros después finalmente lograron cruzar y cerrar esa enorme puerta. El prota comete el error de darle una ballesta a la Dama de Fuego. Casey le pide que siga corriendo. Después había un bote para escapar, pero la Dama de Fuego solo era una hábil traidora. Ella no era la Dama de Fuego. Todo lo que ella lo había inventado para atraer a Casey. Ella era solo una cazadora de ofrendas. Si no hubiera tenido a los niños como ofrenda, probablemente habría sido rematada por la ADF. Todo este tiempo planeó todo, aguantó hasta el último segundo, eso vino Casey, o del contrario, simplemente habría huido. Pero ahora que los tenía a los dos, sería la mejor cazadora de ofrendas, porque su Rai sería su primera presa. La prota está en estado de shock, a punto de desmayarse, sin embargo, el traidor terminó peor. Resulta que la verdadera Dama de Fuego siempre fue Casey, con eso logra hacer funcionar la escopeta del prota. Aún así, esto no termina. La ADF ya estaban ahí, al estar rodeadas no tenían escapatoria, pero Casey nunca corre sin ideas. Toma el prota y lo besa. La ADF no se detuvieron y lanzaron sus lanzas de los chicos. Pero el prota tenía 1000 corazones. Rai se transforma en modo berserker, lo mismo que hacía cuando era niño, y le pregunta a Casey si confiaba lo suficiente en él como si fuera a correr hasta la salida que estaba frente a ella.
Ella asintió. El prota le pide que salte y se mueva lo más rápido que pueda. Él se lanza contra la ADF de frente, lanzando los tiros al suelo y destruyó el puente. Casey vio cómo iba a ser detenida, pero confió en el prota. Ray empujó a un lado a todos los chicos que intentaron acercarse a ella. Tomó un martillo y abrió el camino de un solo golpe. Al final del corredor, unos ADF cerraron la puerta. Pensaron que habían atrapado a los chicos, pero Ray devastó a todos, tomando el bote que ya estaba preparado para escapar, y sí sabían que no lo seguirían ahora, que para la ADF el agua es como un demonio. Sin embargo, tenían que mantener la guardia alta. Lamentablemente, el personaje principal se estaba ahogando. La transformación lo dejó exhausto. Casey escuchó algo acercándose. Kilómetros después, los chicos aterrizaron en esta pequeña isla, propiedad de la milicia. Casey se quedó pensativa. De repente apareció Scoff. Se sorprendió bastante al ver el fuego de Casey. Le explicó que él era el líder de la milicia. Ahora quería llevarlos a salvo a la base, pero Casey no quiso ir con ellos, solo como todo el mundo. Sabía que milicia solo lo necesitaba para encender sus armas. Scoff deja la máscara tonta y lo admite. Solo mandó al prota a buscar para que activara sus armas y pudiera tomar el control del mundo. Scoff reunió personas como el prota para enviarlas como chivo expiatorio al mafioso, Arias, y si no quería ceder para que le lastimara. Pero el prota despertó justo a tiempo para detenerlo. Tomó su arma y le golpeó en el cuello. Y el otro sujeto también lo noqueó. Un rato después, el prota no sabía qué hacer. El recuerdo de sus padres fue destruido. Aún así, el prota estaba demasiado bien. Tenía ganas de luchar, ligero y sano. Los efectos de la pastilla desaparecieron, así como así. Eso era imposible. Tenía que seguir solo. No tenía razón para así seguir con Casey. Ella pide que fuera su guardaespaldas. El prota no acepta la propuesta y no sabe qué locura se estaba planeando. Lamentablemente le bastó con alejarse unos metros para así volver a sentir su dolor con más fuerza que nunca. El personaje principal aún se estaba muriendo por el residuo en el aire que bloquea las reacciones exotérmicas y los síntomas de ser un sujeto de prueba. Ray sufría del shock de agotamiento que había en el mundo. Era una enfermedad muy rara. Sin embargo, Casey, siendo un individuo especial, hace posible las reacciones exotérmicas y disipa la materia que impide las reacciones. Solo unos pasos se acercan y la prota vuelve a sentirse muy bien. Casey creía que su madre la tenía en lo que es. Quería buscar a su madre. Yo estaba en la zona alta y el prota en realidad no quería ir. Lo que gobierna en la zona alta son los mafiosos más poderosos del mundo, ya que fue un suicidio. Pero Casey se aleja, haciendo que suene muy convincente para el prota. Por otro lado, en la base militar del prota, estos cazadores de la zona superior estaban lastimando a todos los que estaban detrás del rastro de Casey. Casey estaba teniendo pesadillas de cuando era niña, y todos creían que era un monstruo. Aún así, este chico de aquí logró protegerla, haciéndole despertar. De inmediato, la prota se sorprende porque por fin había despertado. Asegura a Casey que desde el susto, es decir, el fenómeno que dejó al mundo sin energía y desde que perdió a su madre no ha podido dormir más de 2 horas. Le dice que eso era imposible si estuvo casi 2 días dormida. Ahora estamos en la guarida del prota. Ray sabía que tenía que volver a la base ya que había dejado a Lona y Tom allí. Quería ir por ellos. Casey le dice que en su estado era imposible. Tenía que recuperarse. Mientras tanto, podían ir a buscar ayuda del escondite de refugiados. Por otro lado, regresando al Templo del Fuego, los cazadores de la zona alta ya habían llegado. Estaban tras la pista de los muchachos. Sin embargo, la ADF no dejaba que nadie tomara las ofrendas para el fuego. Aún así, toda la ADF en esta área se acabaron en un instante. Este cazador era un sujeto de prueba tipo 3. Nadie podría contra él, sin importar la cantidad de rivales, y ahora que encontró la chaqueta del prota, sintió el olor más cerca que nunca. Casey y el prota no habían avanzado, incluso más allá de la zona de la muerte. En el tren del prota, el prota no tenía mucho conocimiento de estos lugares, ni de tipo de sujetos de prueba que se pueden encontrar. Simplemente no ha creado las armas de fuego lo suficiente para un ejército porque aún son inútiles. Eso simplemente revelaría la identidad de la verdadera Dama de Fuego. La prota le dice que quizás sería una buena diosa para el demente ADF. Aún así, Casey no lo cree. Si lo hiciera, que ella debería tener muchas comandantes,
de ADF de alto rango de su lado si se organizaban y atacaban la zona superior, pero fallaban, todo terminaría, no solo para ella, sino para el mundo entero. El prota le dice que entonces solo queda una cosa por hacer, ambos podrían simplemente esconderse y él velaría por su seguridad. Aún así, eso era imposible para ella, no solo porque hay un mundo que salvar, sino también porque el prota diría antes que con su presencia neutralizó momentáneamente el susto que causó a la enfermedad del prota. Solo pudo desvanecer el susto en el aire para así crear fuego, pero el prota no mejoraba, simplemente se retrasó la muerte del prota, pero era inevitable, por eso necesitaban crear un mundo sin shock de agotamiento. Finalmente habían llegado al escondite de refugiadores, los chicos avanzan, el lugar era simplemente celosal, sin embargo el prota sintió que los habitantes se escondían listos para atacar. Casey lo calmó diciéndole que eso era normal para ellos, los forasteros están muy bien estudiados, por ahora necesitaban hablar con el alcalde. El prota estaba ansioso porque aún tenía que rescatar a Lona y Tom. Lamentablemente él pertenecía a la milicia. Sería un poco difícil que lo escucharan, precisamente por eso Casey preguntó él para traer a los suministros, solo tenía que confiar en ella. Posteriormente, estos refugiados parecían una manada de lobos salvajes, a punto de romperle la cabeza al prota. Casey intenta convencerlos, pero uno de ellos gritaba como loco, diciendo que los milicianos no eran bienvenidos y estaban en guerra contra ellos. Mucha gente le hirieron los milicianos, además el prota no ayudó mucho con lo que dijo. De hecho, iba a ser lastimado a martillazos si no fuera por Lona. La niña había estado encerrada, pero ella sabía que la prota no sabía nada del tema que le encerró. Este anciano se tranquiliza y el alcalde por fin había llegado. Todos eran bienvenidos, en especial los que traerán víveres. Ahora los chicos están hablando con el alcalde. Lona pudo escapar porque el alcalde mandó unos refugiados a una base de la milicia, pero cuando ella llegó, todo estaba destruido y en ruinas. Ni siquiera el alcalde lo sabía a ciencia cierta. Lona afirma que en un encierro los hombres gritaban, cazadores de la zona alta. La prota dice que lo más probable es que estuvieran detrás de Casey. Deberán seguir adelante. No se les pudo detener, sin embargo, Casey necesitaba un mapa antes de continuar, aunque todos los mapas fueron destruidos. Hay un hombre que caminó desde la parte superior y llegó a este refugio, un vagabundo que llevaba un carro de provisiones. El almacén guardián, desafortunadamente, nadie sabía dónde escondía sus artículos. El sujeto no era muy sociable, lo único que podían hacer era ir a hablarle directamente. Quizá la única forma de acercarse a él era a través de su esposa. Resulta que hace un tiempo, cuando se estaba formando la milicia, su hijo se alistó para así luchar contra las mafias. Lamentablemente, los experimentos le provocaron la misma enfermedad que le provocó al prota, su muerte. Su esposa se sentó al lado de la tumba de su hijo, perdiendo las ganas de vivir. Tuvo que regresar de la zona alta hasta aquí. Construyó un mapa para no olvidar las pertenencias de su hijo. Se esforzaba cada vez más por devolverle la sonrisa a su esposa. Seguramente él también le daría ese mapa para ver su sonrisa. Sería difícil hacer algo que ni siquiera el esposo podría hacer. Casi nadie le hablaba, salvo un misterioso hombre con una venda. Algunas personas despreciaban a la señora porque estaba enferma de shock, al igual que su único hijo. Su mal olor hacía que el agotamiento fuera contagioso. Pero no fue así, esta mamá quería ayudar. Le dijo a Ray y Casey que su hijo, antes de perteneciente al cuerpo de milicianos, era un gran chef. El motivo principal en la vida de la señora era probar la comida de su hijo, así que necesitaban un plato rico para así animar a la señora. Ya tenían fuego, ahora necesitaban un buen cocinero, y el mejor chef del mundo estaba en la zona de la muerte. Pepe sería perfecto para el trabajo. Ahora vamos a salir del albergue. Hay 3 chicos que no destacan quiénes son ni a qué se dedican. Hablaban de lo aburrido que se habían vuelto a comer. Solo Pepe podía cocinar algo para arreglarles el día. Lamentablemente, secuestrarlo estaba haciendo un enemigo por razón superior y que Pepe era un rebelde que escapó de ese lugar. Mientras hablaban del tipo que tenía más información, fue secuestrado por nuestro equipo. El tipo al principio no quería abrir la boca, incluso pensó que se pudo resistir. Sin embargo, Ray le muestra la diferencia entre la fuerza y les da la ubicación. Más tarde, todavía estaban lejos de llegar. El prota le pregunta a Casey si la momia era de confianza. Ella responde que no tenía otra. Avanzaron un poco. Ahora la momia afirma que el cuartel estaba delante, pero los chicos se habían escondido.
pudieron detectar el olor del milicianos. El prota pensó que el informante había sido el informante, por lo que le pide a Casey que escape, mientras ve cómo pudo rescatar a la momia. Sin embargo, la momia saludó a los soldados, era una espía de milicia. Los chicos son emboscados, Casey es atacada, pero la prota la salva. Entre los dos logran resistir el secuestro. Un soldado saca una granada de gas venenoso. La prota toma a Casey y asalta por la ventana cayendo al mar. Ambos logran salir a la orilla. Casey vio que el prota se estaba ahogando, por lo que le dio respiración boca a boca. Pero el prota se lo tomó a mal, porque si su corazón se acelera, el prota morirá. Todavía tienen que encontrar a Pepe de todos modos. Casey sabía de un lugar que todo cocinero visitaría y la forma más rápida de viajar allí era a través de las alcantarillas. Ahora se dirigían a una instalación de cocina. Era muy fácil llegar ahí. Pepe podía fácilmente para estar allí. Los chicos comenzaron a subir piso tras piso. Estaban escalando el edificio más alto y antiguo de la ciudad. Eso era justo de lo que se hacía ideal. El prota estaba agotado y no tenía ganas de caminar. Pero Casey dice que es fácil de aquí llegar a cualquier lugar. Llegan y al principio no había nada y al final tampoco. Así que se separan un poco para así cubrir más terreno. Y el prota sube al techo viendo todo el panorama. Aunque no estaba solo, el cazador del área superior los alcanzó. No tenían escapatoria, por si enfrentarse a él era un problema. En su estado actual, cualquier movimiento en falso sería un suicidio. Cuando el cazador se prepara, Casey aparece de la nada y ataca por la espalda, pero sigue al prota arrojándolo al vacío. El prota no podía creer que ella ni siquiera lo dejara pelear. Casey ya le había dicho, desde este edificio literalmente podían ir a cualquier parte con unos paracaídas. El personaje principal se quejó con él por no contarle los pequeños detalles de sus planes. Ahora tenían que volver al pueblo. El prota no se opone, también estaba en deuda con los refugiados. Cuando llegaron, todos estaban demasiado tranquilos. El alcalde los encontró, solo pudo salvar una minoría. La mayoría de los aldeanos fueron capturados, ahora se los llevaría. Eran los mismos milicianos, tenían que prepararse para así capturarlos. El prota intenta hablarle a Casey, pero sin darse cuenta le habían atrapado. El prota cae porque Casey estaba demasiado lejos, y el alcalde los traicionó por salvar el pueblo. El personaje principal se estaba muriendo. Casey logra liberarse y corre hacia el personaje principal, pero el alcalde activó una trampa haciendo que el personaje principal cayera al vacío. Ahora todos serían tratados como experimentos. El alcalde afirma por qué no lo han hecho. Todavía no liberó a su gente, pero era un delincuente. Tal persona no cumpliría su palabra. El alcalde dice que era imposible viajar con tanta gente, pero este tipo dice que no se llevaría todo, solo a los que resistieron el experimento, como sujetos de prueba. Ahora comenzarían los experimentos. Casey no se dio por vencida, amenazó con quitarse la vida si le hacían daño a los aldeanos, ya que ella solo servía con vida. Este tipo le dice que delante, podía hacerlo con o sin fuego, no tenían nada, podía hacerlo lo que quisiera. Casey ya no sabía qué hacer, pero la momia toma el tema por la espalda. Este tipo le grita, mami, que aunque lo terminara había decenas de soldados más y no podía ganar, menos si no estaba acompañado. De repente sale otro grupo. Aparte de las mafias, la milicia o refugiados, los EK, se suponía que eran neutrales, pero un favor de la momia les valió la pena. Ahora el jefe de la milicia no pensó en moverse o ceder, así que quedaron hasta que se acabó la luz del sol. Ambos bandos tenían su apuesta, como la llegada de la noche. La ventaja fue definitiva para los del LK. Comenzaron a cortar las máscaras de todos los milicianos, con ventaja, lentes infrarrojos, y en un instante los miembros de EG empezaron con las máscaras de todos los milicianos. No tenía sentido que usaran sus armas de gas, sin embargo, eso no terminó para el líder de EK, ya que es atacado por la espalda. Los cazadores de la zona alta ya estaban aquí, y rápidamente es acorralado, y solo siendo salvado por sus compañeros. El cazador intenta atacar a Casey, pero alcanza a protegerse. Ahora ella y la momia corren en un lugar seguro. Entran en una habitación que no tenían caja fuerte. Los EK no estaban peleando, solo estaban recibiendo una paliza. Este cazador gigante tiene una fuerza abrumadora, a este ritmo no quedaría nadie para pelear. El gigante tira la puerta hacia abajo, rompiendo, ahora mamá sería su víctima, si no fuera por el prota. El prota logró sobrevivir con un poco de cabello que se había cortado en la sien del fuego. Aún era poco, pero fue suficiente para salir del hoyo donde habían caído y esperó la derecha momento de atacar. Sin embargo, el grandote estuvo lejos de ser derribado. El prota lo golpea, pero se lastima. En ese estado era inútil.
Tenía que transformarse. De la nada aparece Beto, el cazador del edificio. Atrapa al prota y lo ataca con su hoz. Pero el alcalde lo hace fallar. Recibe un golpe dándole una patada al prota. Oportunidad de liberarse y contraatacar. Excepto que eran 2 contra 1. Ahora el gigante solo convierte su brazo en el de un Berserker tipo 2, tratando de aplastar al prota. Sin embargo, Casey lo ataca evitando que el prota sea aplastado. Ella es derribada al suelo y queda inconsciente. Antes de que el gigante le arrematara al prota, le protege. En ese momento le cuesta un brazo y al ver a Casey herida, su corazón late tan fuerte que se convierte en un monstruo de nivel 2. El prota desgarra el brazo del gigante en pedazos. También le da un golpe demoledor que lo separa de Casey. La momia se lleva a Casey. Ahora tenían que irse. Beto los ataca. Pero el prota toma su hoz y le rompe en pedazos. El gigante intenta saltar encima con sus últimas fuerzas, pero el prota le propina una brutal patada que termina por acabarse. Ray le pregunta a Beto por qué estaban tratando de lastimar a la mujer con el fuego. No se supone que ella solo lo serviría con vida. Sin embargo, si el fuego desapareciera, el poder de la magia sería absoluto, por lo que el prota no tuvo más remedio que para terminarlo de una vez por todas, y Beto siguió hablando. Pero el prota lo golpea de frente, dándole un golpe. Luego otro y otro para hacerle entender la diferencia de poder. El prota se estaba cansando demasiado, su enfermedad y no tener cerca a Casey lo limitaban. Beto se ríe del dolor, hace mucho que no se esfuerza en una pelea. Ahora, como agradecimiento por lastimarlo, le mostraría lo que hace un tipo Berserker 3. El prota está confundido, ni siquiera sabía que esto era posible. Su alcance, fuerza y velocidad habían aumentado. El prota apenas podía esquivar los golpes. Mamá le dice a Casey que deben irse. Era muy peligroso, ella no quiere ir a ningún lado o a otro. Eso lo haría más difícil para Ray. Ella apostaría que él ganaría para que ella no se alejara de él. Ray, a pesar de usar su Berserker tipo 2, logró hacer mucho daño, pero los tentáculos de Beto se regeneraron. Tuvo que darle un buen golpe en la cara. Beto lo alcanzó, aunque no pudo terminar el golpe. El prota solo necesitaba una posibilidad mínima de golpearlo. Un buen golpe. Los aldeanos restantes le lanzan piedra desde arriba. Esto lo distrae por un instante y el prota lo golpea en la cara. Lo tira contra la pared, fue su mejor tiro. Si eso no lo remataba, entonces no tenía chance. Sin embargo, Beto se levantó muy rápido, como si lo acabaran de empujar, así que ya estaba rindiendo. Se preguntó por qué estaba tan ansioso después de vivir en un mundo tan cruel. Beto perdió su sombrero, y cuando el prota mira su verdadero rostro, ahora lo recuerda. La última vez que vio a su madre, la última vez que respiró, Sakan era su nombre. Ray tenía que seguir adelante. Su mamá le grita que era imposible, no tenía que estar en la zona de la muerte. Ahora el prota sufría de una mutación, una que lo estaba convirtiendo en un Berserker tipo 3. Su mamá explica que las mutaciones son causadas por el estado psicológico de individuo. La mayoría de los sujetos de prueba se vuelven gigantes por miedo a los gigantes. Otro que tiene el mayor deseo de matar obtienen tentáculos como arma de largo alcance. El pescado del prota, debido al miedo que sentía por casi perder a Casey, logró la mutación del puño de hierro. Beto no lo entendía, solo era un novato de Berserker tipo 2, ¿cómo era posible que evolucionara tan rápido? El prota solo recordaba a Sakan y por qué quería aplastarlo, pero contra el puño de hierro y sus tentáculos tenía poca fuerza. Beto junta toda su fuerza en una voz gigante para así acabar con el prota. Ray lo ataca de frente sin importar cuántos tentáculos tenga. Reunidos, no era nada contra él. Cuando los destroza y tiene a Beto justo enfrente de él, lo golpea en la cara con todas sus fuerzas, aplastándolos contra el suelo de una vez por todas. Pero el personaje principal ya no aguantó más. Ahora vamos al club de Casey. El personaje principal se despierta, dice que debe llegar rápido a la zona superior. Casey lo contradice, diciendo que aún no tenía el mapa. Dice Mami que está de acuerdo con el personaje principal y tal vez pueda cocinar algo delicioso. Tenía algunos ingredientes reunidos en el escondite, así que los lleva allí. El escondite estaba lejos y escondido. La momia dijo que era mejor así, si los hambrientos se enteraban serían atacados. Tenía una mini cocina muy segura, aunque según el prota, en vez de hacer feliz a la señora, él le haría desmayarse. Casey enciende el fuego y prueba la sopa,
pero se enfada al instante. La prota también la prueba. No era posible que estuviera tan rico. De hecho, sí era posible, porque mamá era en realidad el chef Pepe. El disfraz de Pepe estaba cubierto de orina de elefante, por eso olía tan mal. Pepe los engañó porque le estaba poniendo a prueba en su largo camino para así encontrar el fuego. Sufrió muchos secuestros y encarcelamientos. Tenía que asegurarse de que los chicos eran legítimos. Ya tenía la comida lista para la señora. Van hacia ella con el plato de sopa. Cuando la señora siente el aroma, lo recibe y va a la tumba de su hijo. Llora hablando con su hijo diciendo que esta sopa era como una diosa entre ellos. Ahora ella tenía que seguir con su vida. Llega su marido y ambos lo superan. Era hora de irse. Llegaron los demás aldeanos. El alcalde se disculpó con Casey por la traición. Ella no supo qué decir. Aún así, el alcalde le pidió que aceptara el mapa de la zona alta. El guardián del almacén se los dio. Le había dado anoche. Los chicos eran los más aptos para así llevar el mapa. Además, el alcalde le da unas ramas. Pepe lo rechaza, ya que aprendió que una vez que lo traicionan, lo hacen 2 veces sin pensarlo. Ray sí quería comer las ramas, que al parecer estaban deliciosas. Casey, a pesar de todo, agradece al alcalde por todo lo que había hecho por ella en el pasado. Ahora todos estaban bien. Más tarde, estamos en el auto del personaje principal. El personaje principal, él no estaba muy feliz, porque alguien tan misterioso como Pepe lo acompañaba. Pepe dijo que era un chef por naturaleza, simplemente no podía alejarse del fuego. Además, había estado en la zona alta, y tenía todo tipo de contactos, sería de mucha ayuda. Pepe hace callar al prota por un momento ya que era muy ruidoso. Casey le pregunta si sabía cómo llegar a la zona alta. Había recorrido todo el camino cuando lo secuestraron, aunque iba con la cara tapada. Siempre como tenía el mapa y los hombres de la zona, podrían orientarse. Los sujetos de prueba seguían apareciendo como si estuvieran dominando los efectos secundarios. Pepe afirma que con una buena organización sería suficiente para ir por el tren. Tuvieron que hacer un desvío en la ciudad de Hierro. Allí pudieron obtener mejor información, mejores repuestos e incluso mejoras para el tren, ya que allí quedaron los últimos cerdos del planeta. Este era la ciudad de herrero Roxanne Organización, y este herrero aquí era Alex. De vuelta con el equipo, mientras Ray y Pepe hacían correr al tren, el prota pregunta si realmente había algo bueno en las esferas de la zona de la muerte. Pepe responde que ese lugar era para los que se resignan a llegar a la zona superior. Era bueno para asentarse. Incluso la zona del caos se volvía más segura cuando más te alejas de la zona superior. La frontera entre ambas zonas, la muerte y el caos, era mejor para estos hombres. Casey afirma que el tren no sería tan fácil reparar. Pepe afirma que si ese fuera el caso, lo mejor sería que alguien capacitado lo repare. Aunque Casey duda que alguien sea capaz de arreglar el tren, o al menos tener el conocimiento. Sin embargo, Pepe también dudaba de que no hubiera al menos un abanico de fuego entre un montón de renos. Ahora estamos directamente en Roxanne. Alex está terminando las uñas para poder venderlas y conseguir recursos. De la nada llega una cabezota llamado Ralph, diciéndole que había sido difícil encontrarlo y que tenía que pagar su cuota diaria. Le dice que recién estaba terminando las uñas de hoy para así dárselas a Roxanne. Ralph toma el libro del padre de Alex. Este se burla porque aún creía que el fuego podría volver. Golpea a Alex y le quita las uñas y lo amenaza por si acaso no quería seguir trabajando para él. Alex es impotente, se aferra a los conocimientos de su padre. Llega Alexis, el hermano menor de Alex. Le pregunta a Alex por qué se aferraba al fuego. Solo hacía que lo golpearan y lo humillaran. Alex no perdió la esperanza. En este libro estaban las fórmulas para crear un mundo mejor. Aún así, Alexis podría aguantar sin comida, pero necesitaba un poco de agua. Alex le dice que esté tranquilo, le había arreglado una herramienta desde hace un par de meses. Podrían obtener suficiente agua si la vendía a Roxanne. Desafortunadamente, esa era la herramienta que papá había tomado. Ahora estamos en la residencia de Roxanne. La gente traía su trabajo en este lugar para así cambiarlo por agua y comida. Era solo eso, un negocio. Nadie sentía compasión. Esta era la herramienta de Alex y este era su padre, Atom. El comerciante le dice que a cambio de eso le daría el agua que pudiera cargar. Sin embargo, Atom solo quería el HAL. El comerciante se sorprende, pero Roxanne le dice que haga lo que pide. En esta ciudad se pide todo lo que tú vales, esa era la regla. Regresamos con el equipo en el tren. Ray dice que no pudieron avanzar, sí o sí necesitaban que alguien lo reparara. Pepe dice que los herreros tenían un horario de trabajo y unas reglas. Por sí solo, no había nadie que quisiera reparar el tren, incluso si lo hubiera.
Sería peligroso confiarle la identidad del equipo, la única opción era secuestrar una radio en silencio. Pepe afirma que nadie conocía a Ray y Casey, por lo que podrían explorar libremente mientras cuiden de su olor. Buscaría algo por su cuenta para así cocinar. Más tarde, el prota y Casey tomaron la ruta de los cloacas, siguiendo así el camino que según Pepe lo llevó a los herreros. Tenían que pasar desapercibidos, la ADF aparecieron de la nada. Eso fue un problema, los pandilleros. Apareció de la nada, pero los chicos logran esconderse. De la nada escucharon quejas y reclamos. Era Alex gritándole a Atom porque había comprado alcohol. Alex quería saber dónde estaba el increíble ingeniero que dibujó los planos de todas las máquinas. Atom se había dado por vencido hace mucho tiempo, el trabajo de su vida había desaparecido en ese libro. Alex todavía tenía esperanza de que el fuego pudiera volver, para así poder ayudar a muchas personas. Su padre se había rendido hace mucho tiempo, su hermano tenía mucha sed, así que Alex encontrarle agua sin importar el costo. Alex fue directamente a Ralph, este chico era el hijo del representante del distrito. Alex pensó que después de tantas herramientas que Ralph había tomado, tal vez podría darle un poco de agua. Ralph no le daría agua, al contrario, lo golpea. Alex le ruega, incluso haría todo su trabajo. Ralph solo se aburría de escuchar a Alex hablar del fuego y esas tonterías que pensaba que romperían a Alex si no fuera así. No por Casey, ella le dice que tal vez el fuego podría volver en cualquier momento. Ralph también estaba pensando en golpearla, si no hubiera sido por el polvo de Pepe. Casey deja a Ralph en el piso. Cuando el tipo se levanta, de repente los chicos ya habían desaparecido. Ahora en las alcantarillas, Alex quería saber quiénes eran. Los confunde con la ADF. El prota dice que eran especiales para que Alex entienda que eran fugitivos. Casey le dice que podrían ser llamados como una organización secreta, una que traerá de vuelta el fuego. Alex solo pensó que estaban locos. Casey lo sabía y si confiaba en ellos, le daría una demostración. Aún así, Alex no podría irse, dejando a su familia. El prota le dice que lo podría llevar a un lugar seguro. Sin embargo, para Atom eso era imposible. Ese hombre planeaba morir aquí mismo, ya que podían quedarse, pero no solos. Él era el único que trabajaba para así cumplir con una meta diaria. Atom, por ser el más débil e inútil del distrito, sería asignado como esclavo o sujeto de prueba. El hombre que hacía las asignaciones era el líder del distrito. Casey ya estaba pensando en un plan. Alex se tenía que ir, su hermano tenía mucha sed, pero Casey le da un poco de agua. Alex corre a su casa. El prota comenzaba a creer que era mejor buscar a otra persona. Ahora estamos en la casa del representante del distrito. Ralph se había ido como un niño asustado, quejándose de Alex y pidiéndole a su padre que asigne a Atom como esclavo. Rem le dice que se calme. Atom borracho le había dado a Roxanne una buena herramienta para así llamar su atención, por lo que lo matarían más tarde de todos modos. Por otro lado, en la casa de Alex, Alexis le dice que hace un rato se habían llevado a su padre. Alex le dice a su hermano que de ahora en adelante él también debe hacer su parte. Toma una herramienta y se va. En este túnel se llevaron a Atom. Rem le dice que en el pasado Atom hablaba mucho de ser el mejor ingeniero. Se alegraba de verlo así. Luego llega Alex. Le dice a Rem que su padre cumplió con todas las cuotas. Rem le dice que al final eso no importaba, no había otro herrero tan inútil como Atom. Entonces Alex estaba pensando en lastimarse la mano para que se lo llevaran. Si no fuera por el prota que le quita la herramienta de la mano, Casey y Ray habían venido aquí porque Alexis le pidió ayuda. Alex le dice que si se quedaron morirían. El prota ayudaba a todos los que pedían ayuda sin importar nada. Ren ordenó a sus hombres que atacaran para que fueran muy silenciosos. El prota ni siquiera necesitó transformarse, excepto que los soldados tenían parte completamente metálica. Su acero podía cortar y resistir cualquier cosa que no fuera un sujeto de prueba. Aún así, el prota los neutraliza con mucha facilidad. Casey aparece de la nada y ese polvo mágico de Pepe explota en la cara de Rem. Él, con el poco aliento que le quedaba, dice que con lo que están haciendo se ganaron a todos los herreros de los enemigos. Aún así, el plan de Casey no era enfrentarse al sistema de herrería, sino aprovecharlo, convirtiéndolo a Alex en el representante del tercer distrito. Por otro lado, Roxanne fue informado por este sujeto de alguien que estaba causando disturbios en la área de los nuevos distritos, y todo aquel que violara las reglas de Roxanne debía ser eliminado. Por otro lado, Rem, su hijo y los guardias fueron arrestados. Ahora en el área representativa solo podía ser elegido si tenía la mayoría de votos contigo. Ray le dice a Alex que él era el mejor candidato, pero Alex sabía que todo era lo contrario. Era un simple flacucho. Todos los representantes son el más fuerte o inteligente, pero Alex no consideraba a sí mismo como uno. Casey le propone algo a Tom, según sus notas que veía
que tenía muchos conocimientos, era complicado. Atom no estaba con su mejor condición, perdió su trabajo, su motivación y su esposa. Después del impacto, el agotamiento de John no tenía razón para así seguir siendo un ingeniero. Casey le propone a Alex si recuperara su motivación y se mantuviera como representante del distrito. Alex debería acompañarlos. Por otro lado, lejos de ahí, este sujeto de prueba buscaba para las armas, pero las armas forjadas con hierro no podían ser usadas por otra persona que no fuera un herrero. De hecho, este tipo de armas eran las que más podían lastimar a los sujetos de prueba. Este sujeto se burla de las reglas de Roxanne cuando estaba a punto de devorar. Roxanne llega, se va el herrero, contento de ver a Roxanne, pero Roxanne lo ejecuta, tomando la lanza y disparándole, pero él ni siquiera se inmutó, literalmente no le rasguñó, se convirtió en un bloque completo de hierro. Este buchón dice que era un sumo que había llegado al nivel 3, ya que ataca a Roxanne, pero se deshace de ella de un solo golpe. Aparece frente a él y le da un golpe que lo rompe en un instante. Regresando a la casa del representante del Distrito 3, el prota le pregunta a Alex por qué le tenía miedo a Roxanne. Alex comenta que hace varios años, cuando las mafias se peleaban por estos territorios para saber quién monopolizaba a los herreros, apareció Roxanne destruyéndolos a todos. Si era tan fuerte, no tenía sentido que estuviera aquí, pero en realidad nadie sabía. Pepe apareció de la nada feliz porque Casey estaba bien. Había logrado formar un plan con la información que logró obtener. La cosa es que el mercado de esclavos abrió al día siguiente. Tenían que presentarse como un esclavo del distrito. Alex se ofreció como esclavo. Él confiaba en el equipo. Pepe iba a sugerir lo mismo. No podían dejar que Ralph ni nada averiguar lo que podría estar sucediendo. Otra cosa, había un torneo de fuerza. La recompensa sería un arma de fierro, de esas que solo pueden usar los herreros. Además, el premio iba acompañado con los esclavos del tercer distrito. Según Pepe, lo más probable es que Roxanne se quedó aquí para así evaluar o reclutar a los sujetos de prueba que debían pasar por esta ciudad. Sin embargo, si Alex sería el esclavo, entonces ¿quién convencería a la gente de elegir a Atom como su representante? Alex le pide a Casey esa prueba de fuego. Si se sienta, Ray va que debe, según lo que también apareció, los que pudieron todos los que violaron las reglas. Se lo mostró a su padre, con eso sería suficiente. Casey le pide que mientras sea una de ellos, haría lo que él le pidiera. Más tarde, en el registro de los esclavos, Alex ya estaba en posición, el prota y Pepe que estaban listos para el torneo. Pepe estaba algo confundido, pensó que era el prota se molestara con él por haberlo hecho pelear, pero todo lo contrario, Ray estaba dispuesto a luchar para aprender a usar su poder. Pepe le dice que tenga cuidado, no se supo hasta cuándo el cabello de Casey haría efecto. Ahora comenzaba el torneo. El prota sube al escenario. Su primer rival sería este chico. Ahora estamos de regreso con Casey. Ella llevó al papá de Alex a la fragua abandonada en la ciudad. Le dice a Atom que su hijo luchaba por salvarlo. Él se lleva a Casey y la tira al piso por engañarlo. Él creía que él era el que había luchado toda su vida para protegerlo. Después de perder a su esposa, no le quedaba nada. De repente, Atom sintió que su cuerpo comenzaba a calentarse. Solo era una prueba de fuego. Casey le dice que no fueran las mafias las que cambiaron el mundo. Las personas como Alex son las que cambian el mundo. Ahora Atom recordó sus razones para así pelear nuevamente. Volvieron al prota. Analiza a su oponente. No sabía que tuviera un poder en el que sobresaliera, pues era una especie de tentáculo. El prota deduciendo todo del golpe. Cree que no sería necesario transformarlo. Ataca de frente, el rival era muy flexible. Literalmente se pegaba a los brazos del prota, obligándolo a retroceder. Era raro. Pepe no tenía información de este tipo. Eso era porque dependiendo de la situación usaron diferentes armas. Atacaron a un oponente que estaba afuera y lo chuparon. No solo a uno, tenía hambre, termina chupando a 2 personas. Pepe le grita que se volvía más poderoso mientras comía. Tuvo que detenerlo el prota, ya que piensa en aplastarle la cabeza, pero ya era tarde. Su transformación fue completa. Pepe entendió, no encontró información, no porque era débil, sino porque cambió de opinión. De esa forma, ataca al prota con una velocidad mucha mayor y puede aumentarla. El prota sabía que no podía seguir esquivando o volvería a enfermar. En realidad no era muy fuerte, pero su mordisco sería letal. Pepe le grita al prota, pero este se deja morder. El tipo quería ganar. El problema es que la única forma que sabía el prota de activar el modo Berserker
era cuando estaba siendo acorralado. El sujeto no creía que lo haría quedarse quieto, quería consumir hasta la última gota de la sangre del prota. Sintiendo que era un berserker, se regocijaba. Sin embargo, algo andaba mal, no estaba siendo absorbido, al contrario, el prota salta y es enviado al piso a toda velocidad. Por el nivel actual del prota, el chico nunca tuvo una oportunidad. Pepe dice que fue una muy buena decisión unirse a este grupo. En su primera pelea, el prota ni siquiera sudó, aparte de que ya habían eliminado 2 oponentes. Aún así necesitaban estar pendientes del pelo de Casey. El prota sintió como su afecto se reducía cuando se convirtió en berserker. Solo quedaba esperar a que llegara Casey para la siguiente ronda. Por otro lado, Casey y Atom salían de la fragua. El olor a humo sería un problema, tenían que regresar rápido al distrito y Casey tenía que ir rápido con Ray, pero ya era tarde, los visitantes solían. De vuelta al estadio, Pepe afirma que casi no tenían información de los oponentes porque eran nuevos sujetos de prueba. Sin embargo, había habilidosos que el prota tendría que enfrentar. A Ray no le importaba quién era, si no pudiera ganar ese torneo y controlar su poder, nunca tendría oportunidad contra Sakan. Pepe dice, fue bueno ir a ver un próximo oponente, era un tipo duro muy poderoso, nadie había podido vencerlo. Según la fuente de Pepe, ese sería el próximo en desafiar a Roxanne, este tipo al que habían derrotado. Nosotros conozco a una chica llamada Tigresa. Tigresa le dice al prota que lo estaba haciendo mal, si continuaba usando el modo berserker se agotaría torpemente. Pepe aprovecha para preguntarle cómo se controlaba el berserker, pero ella responde que en el nivel actual del prota está sin poder controlarlo, solo pudo hacer una cosa, darle un buen golpe en la quijada para que se desmaye y no pierda más energía. Pepe le pregunta cuál era el interés del prota y por qué había hecho eso. Tigresa dice que la prota se veía especial, ningún sujeto de prueba tenía esa mirada. Más tarde, nuestro prota despertó, salvo que se desmayó, su cuerpo literalmente dejó de consumir energía. El prota no estaba vivo, de hecho estaba al límite y se acercaba a la próxima pelea. Han estado en el cuarto asalto porque la mayoría de los oponentes del prota se rindieron. Sin embargo, los pocos que quedaban tenían poca o ninguna información. El prota estaba decidido a seguir luchando, siempre y cuando le ayudara a seguir avanzando, pero Ray ya no dio más. El pelo ya no trabajaba. Casey acaba de llegar. Pepe había mandado unos caballos para así escapar de los herreros. Casey estaba preocupada, no porque Ray no estuviera bien, sino porque se veía diferente. El prota pasaba demasiado tiempo usando su transformación. Ahora su corazón se había apoderado de él. Lo único que quería era acabar con su oponente. Su berserker cuando sintió reaccionar sus intenciones asesinas, equipándola con armas en forma de hoz. El prota saltó contra un gigante con cuernos, cortándole un brazo. Sin embargo, no fue fácil, el gigante se regeneró bien. Si no fuera porque cometió el error de lanzarse de frente contra el prota. Ray lo remató de un solo golpe. El hombre querría rendirse, pero el prota perdió el control. Ahora está asucionado. Sería descalificado si no fuera por Tigresa quien lo frena de un solo golpe directo al pecho, alterando así la paliza del prota. Ahora que el prota estaba en la final, la Tigresa le dice que todo había sido una prueba. Cuando lo noqueó, llegó a un punto en el que redujo su capacidad mental. Por eso el prota perdió el control. Ella se sorprende de cómo se recupera el prota, después de transformarse en berserker. El modo berserker es cuando estás al límite de tus emociones, entonces esa ira se apodera de la persona, pero el prota era diferente. Aún después de todo lo volvió a su forma normal, era como si él estaba funcionando con su modo berserker, como si lo estuviera asimilando. Ella era la otra finalista, su objetivo era obtener la mayor cantidad de información posible de los sujetos de prueba, para así poder exterminarlos. La prota se transforma de inmediato, ambos saltan de frente, la tigresa era hábil, fuerte y le dice que sus puntos estaban desprotegidos y lanza una andanada de ataques, tirándola al suelo, si no fuera por el hecho de que el prota estaba en el tipo 3. Tigresa retrocede, el prota ataca con todas sus fuerzas, detiene el impacto y aprovecha la inercia diciéndole que sin entrenamiento mental. Su poder se limita a su fuerza física, aplastándolo contra el suelo nuevamente. El prota comenzó a sentir que en cualquier momento sus huesos se romperían. Aún así, le devuelve el golpe. Trata de sorprender a Tigresa, pero ella lo envuelve y lo sujeta tratando de que se rinda. Todos los sujetos de prueba murieron de la misma manera. Sin embargo, el prota fue no un monstruo. Ella no tenía que quitarle la vida, dejándolo escapar y declarándose rendida. El prota le pregunta por qué se rindió y ella le dice que solo luchó para eliminar monstruos. Sin embargo,
embargo, según Tigresa, a Ray no le quedaba mucho tiempo antes de convertirse en uno. El prota le dice que se parecían. Ella quería eliminar a los monstruos, sujetos de prueba, y quería eliminar a su jefe. Él le pide que por favor le ayude a entender cómo funcionan las transformaciones. Al principio ella no quería, pero el prota le dice que Sakan le había quitado a su madre. Ella lo estaba rogando de la nada. Lo llamó asistente Roxanne. Resulta que el dueño de la ciudad quería ver al prota. La tigresa le dice que quizás luego le enseñe. Primero debe ir con Roxanne. El prota le dice que él estaría muy pendiente de ella. Tiene muchas preguntas, aunque Tigresa lo hace regresar por un momento. La prota aún está en pésimas condiciones y tenía conocimientos de medicina dental. Después de una lluvia de agujas, la prota se sintió mucho mejor. Simplemente dio paso a la generación que tenía el prota. El asistente molestó a muchos. Los chicos intentan hablar con el prota y esto se dirige a Roxanne. Casey lo persigue para no dejarlo moribundo. Ahora el personaje principal estaba frente a Roxanne. Casey lo había seguido. Ella pensó que las cosas debían calmarse, al menos hasta que Atom convenció a la gente para que lo hicieran líder. El personaje principal se sentía extraño, más bien no sentía nada. Si derrotara a Roxanne, todo se devolvería. Roxanne le dice al prota que no hay información sobre alguien como él. Cambia de forma y lo absorbe formando cuchillas, tentáculos y dureza. Roxanne estuvo en todos los lugares de este horrible mundo y nunca vio nada igual. Además, él le dice que debe considerarse afortunado de que alguien como él lo haya encontrado. Le propone unirse a su grupo, así dominarían toda la zona alta. Roxanne solo se mantuvo aquí para así encontrar guerreros que valían la pena. Después de vivir en una zona alta, entendió que no había lugar para compartir, solo para conquistar. El prota le dice que no tenía sentido solo reunir sujetos de prueba para así conquistar el área superior. Sin embargo, Roxanne tenía un truco con el que hacía que los sujetos de prueba fueran aún más poderosos que los que son. Él tenía un maniático muy especial. Este hombre podría crear píldoras de prueba. Casey piensa que si es cierto, debe saber de dónde proviene el fármaco de prueba. El personaje principal pregunta por qué si eran tan sorprendentes le darían una pastilla que los haría más poderosos. El médico dice que la verdadera razón es porque el personaje principal le dio mucha curiosidad. Quería saber cómo podría reaccionar alguien como él. Le preguntó al personaje principal. Dice que perdió el tiempo, que no tenía ningún super novedad que probar. Además, la única razón por la que vino aquí ya estaba más que determinada. Derrotaría a Roxanne a toda costa. Roxanne dice que estuvo bien, no había razones para contenerse. El prota se transforma en un berserker y lo ataca de frente, dándole un golpe directo y apenas haciéndole balancear. Ni siquiera le hizo cosquillas. Roxanne le abre las manos, crea una brecha en el aire y ataca al prota con todo eso. Por otro lado, en la plaza del tercer distrito estaba Atom con la gente. Los reunió diciéndoles que les daría agua. Si era una mentira, los ciudadanos lo matarían. Atom grita diciendo que si lo eligen como representantes, todos tendrían agua gratis. La gente se molestaba, a nadie le gusta perder el tiempo, pero Atom revela lo que construyó con el fuego de Casey, una bomba de agua. Hace mucho tiempo, Alex había encontrado las tuberías por donde corría el agua. Solo necesitaban bombearla. El problema es que solo necesitaban mucha agua para así ponerla en marcha. La gente no estaba muy convencida. De la nada aparece Rem, Pepe y Alex. Corrían hacia la plaza para así ayudarlos. Rem grita que lo habían encerrado, que lo estaban engañando y que tenían que tirar todo el agua que tenían cuando ni siquiera estaban seguros que sí funcionó. Alex y Pepe llegan. Se esconden para así observar cómo va todo. Si no podían hacerlo de la manera difícil, entonces lo harían de la manera difícil. Atom les grita que si estaban de acuerdo con esto, tener que trabajar todos los días para así tener esa oportunidad de llevar agua a sus hogares. Él también se había rendido hace mucho tiempo, pero su hijo le había demostrado que no habían terminado. No era justo tener que besar los pies de Rem por un vaso de agua. Rem dice que Atom contrató a unos extranjeros para secuestrarlos. Eran enemigos de Roxanne. Atom le pregunta si tenía pruebas. Aún así, Rem como representante ordena que los encarcelen. Si no fuera por este anciano regalando el agua que tenía, recordando a todos cómo Alex lo había ayudado, a diferencia de los demás que lo abandonaron a su suerte. Alex ayudó a muchas personas en ese distrito, sin embargo, Rem dictó que si se oponían serían considerados cómplices y ejecutados. Aunque era tarde, las demás personas también querían contribuir. No era solo Alex, Atom era el mejor herrero en esta ciudad, y esta ciudad era de los herreros. Rem solo era un subordinado de Roxanne, así que comienzan a verter el agua que tenían. Atom intenta empujar la palanca para así bombear, pero simplemente no podía,
Por suerte su hijo siempre estaba ahí para ayudarlo. Ahora el agua se había acabado. Ren ya quería hacerles pagar por todo, pero habían muchos dispuestos a ayudar. Ahora varios de ellos comienzan a empujar la palanca. Salió una gota y de repente un enorme chorro de agua los había salvado. Por fin todos podían tener agua gratis. Atom está exhausto y se disculpó con sus hijos, pero la odiosa Rem no podía soportarlo. El idiota lo ataca. Alex logra pasar, pero el prota logra deshacerse de Rem. Ahora, el muy tonto pensó que todos los herreros atacarían al prota y a Casey. Al contrario, iban a acabar con él. Ellos nunca vi a ningún extranjero. Un rato después, en la sala de representantes, los líderes de otros distritos querían formar alianzas. Sería difícil, pero Atom se las arreglaría. Deja a Alex a cargo del equipo y se despide. Casey le dice a Alex que estar con ellos sería muy arriesgado. Estaba acostumbrado al peligro, pero él valía la pena luchar contra las mafias y devolver el fuego de este mundo. Aún así, dejamos un punto en el aire. El prota estaba peleando con Roxanne. Lo que pasó es que el prota le dio arriba, no tenía sentido seguir luchando y accedió a unirse al equipo, y así a trabajar en Roxanne. Al menos así ganaría tiempo. Actualmente no había forma de vencerlo, sin embargo tenía la ubicación del médico, pero ahora que los distritos estaban comenzando a abandonar las reglas de Roxanne debido al agua gratis, una guerra estallaría muy pronto, exactamente al mismo tiempo. En algún momento, la asistente de Roxanne le cuenta sobre la alianza de los distritos para así dejar de trabajar por el agua. Las reglas ya no importaban, ahora todos tenían que ser eliminados. Pepe había arreglado una cita para así el prota con Tigresa. Casey supone que la Tigresa cumpliría su promesa. Le mostraría al prota cómo volverse más poderoso, cómo controlar su fuerza, ya que tenían que darse prisa antes de que Roxanne atacara. Alex está a cargo de los preparativos. Para escapar, el personaje principal y Casey llegan a este lugar, unas minas abandonadas. Tigresa estaba en medio de la persecución, pero le tomaría un tiempo al personaje principal. Ella le dice que en su entrenamiento fue muy diferente. Aún así, el personaje principal logró soportar convertirse en un monstruo. Tal vez de esa manera tendría la oportunidad de aprender lo que le da la determinación. El prota no estaba peleando como es debido. Usó su fuerza para así atacar consecutivamente. Sin frenar, solo le causaría heridas o fracturas. Necesitaba una señal que lo ayudara a desbloquear su poder sin tener que estar al borde de la muerte. Ahí es donde viene en determinación. La señal de Tigresa fue un grito. Cuando entra a la zona de determinación, imagina sus movimientos antes de realizarlo. Aunque el prota no usó movimientos o ataques sofisticados, se le aplicó de otra manera. Su determinación debería ayudarlos o controlar sus transformaciones. Ahora empezaría con algo simple, destruyendo esta enorme puerta hecha de acero reforzado, el acero más fuerte de la ciudad. El prota le da un buen golpe, pero ni siquiera lo hace cosquillas. La Tigresa le dice que debe imaginarse poder romperla o todos sus amigos lo harían ser eliminado, y que imagino que su puño era como un enorme martillo que destruiría todo lo que quede cruzo en su camino. El prota comenzó a entender esto y le pidió que gritara sin importar y que pensara aunque muriera debería destruir la puerta. El prota transforma y usa todo lo que tiene de un solo golpe. Tigresa le dice que debería haber recordado ese sentimiento, pero ahora aplicándolo a su mutación. Eso fue simplemente una pizca de su potencial, ya que su cuerpo y mente aún no estaban conectados. Ahora el problema es que el prota no entró en su zona de determinación gritando. Tenían que encontrar algo que realmente lo lastimará psicológicamente, tal vez recuerdos de su infancia. Un poco más tarde, en la oficina del líder, Roxanne había comenzado a moverse. Los estaba buscando, y esto no había terminado. Tenían que seguir el plan. Pepe y Atom se dirigían a la mina cerrada. Casey y Alex ya estaban ahí. Alex estaba dispuesto a pelear, aunque parezca una pelea perdida. De la nada, esta enorme puerta casi aplasta a Atom. Aún así, Alex lo salva. Roxanne ya estaba aquí. Corren, pero Roxanne los ataca con otra puerta. El prota aparece para así salvar a ellos. Roxanne le dice al potencial que pagaría por traicionarlos. Aún así, el prota también se sintió traicionado. Estuvo en los laboratorios de Choes y no encontró otro aliado. Todos los sujetos de prueba estaban en un montón de cadáveres. Nunca hubo un ejército y solo eran ratas de laboratorio, para así probar la píldora que fortalecería a Roxanne. Roxanne estaba decidida para así acabar con el prota, pero Ray comenzó a sentir su determinación mejor que nunca. Ahora el prota podría transformarse a nivel 2 a voluntad. Ni siquiera se sintió herido. Transformarse de esa manera era muy inofensivo.
Roxanne da un enorme salto, caería en medio de la mina para así destrozar el suelo y crear un gran derrumbe. Sin embargo, el prota lo detiene dándole un golpe que realmente sorprendió a Roxanne. El prota le da otro en la cara, pero la sujeta por los brazos. Ambos aterrizan. Roxanne se sorprende, pero el prota, a pesar de usar el mismo poder, tuvo un impacto devastador. Ray no había terminado y lo golpea en el cuello que destroza cualquier cosa a su paso. Aún así, ni siquiera sangraba. El prota sabía que sus golpes eran buenos, pero la defensa de Roxanne era aún mejor. Si quería vencerlos, tenía que usar el tercer nivel de Berserker. Roxanne entendió que tomarse un tiempo para así fortalecer su defensa hubiera sido todo para él. Necesitaba aumentar la intensidad, y estaba pensando en usar ese ataque con el que derrotó al prota la última vez. Ray se lanza por los aires, así nadie queda en peligro, pero Roxanne golpea con todo el ataque, y el prota cae, y se pregunta qué había hecho. En realidad, Ray no recibió el golpe por completo, solo repitió lo que hizo y digresa con él en el torneo. Roxanne intenta aplastarlo, pero el prota se levanta. Aunque las cosas empezaban a verse mal, aún ni siquiera sus golpes de nivel 2 estaban siendo efectivos. Roxanne le dice que el prota, que sus amigos confiaban demasiado en él. El prota le grita que era al revés. Él confiaba completamente en sus amigos. De la nada aparece un imán gigante alimentado por electricidad. Roxanne no podía creerlo. La mujer fuego era real, estaba haciendo funcionar el imán. Sin embargo, con el combustible que tenían, el imán solo duraría unos minutos. La prota sabía que darle otro golpe sin ser nivel 3 solo provocaría la destrucción del imán. Roxanne también estaba contra una roca y un lugar duro. Si se transformaba podría acabar con Casey, pero el prota lo aplastaría primero para así recuperar su armadura y lo único que haría sería esperar. El personaje principal estaba en problemas, gritaba pero no evolucionaba. Casey sabía que el tiempo se acabaría en cualquier momento. Alex se aferra a Roxanne y le da un martillazo. Ya era tarde, el combustible se había acabado. Roxanne se transformó en un monstruo más gigantesco, pero el prota finalmente logró conectar su corazón y ascender al tercer nivel. Se lanzó sobre Roxanne y de un solo golpe de frente la hizo pedazos. Finalmente todo terminó. Roxanne fue exterminada. Casey fue hacia el personaje principal y se sentía maravilloso. Estaba bien, ahora estaba más seguro que nunca de que podía enfrentarse a Sakan. Alex le grita a Casey y al personaje principal que podía arreglar el tren, pero primero deben hablar con el Dr. Choes. En el laboratorio, un tiempo después, el equipo interroga a Choes. Dijo que conocía a las personas de prueba, esa era la razón por la que tenía tantas píldoras de mutación. Sin embargo, no sabía que las hizo. Choes era un simple repartidor de píldoras en sus días de cáncer. Por eso se reunió a Roxanne para así crear una pastilla que superara el poder de las convencionales para que el mundo lo reconociera. Solo tenía una pista del Dr. Machine. Este doctor trabajaba en la fabricación de esa pastilla. La cosa es que el mismo doctor fue quien medicó al prota de niño cuando estaba en el ejército. Debe encontrar al Dr. Machine, aunque según Choes, este tema era muy escurridizo. También siempre estaba en las ciudades más controladas por los mafiosos. No lo encontrarían a menos que el Dr. Machine quisiera hablar con ellos, por lo que Casey y Ray tuvieron que irse. Sin embargo, Choes explica que conocía a Pepe, que en realidad no sabía nada sobre Pepe. Pepe también era médico, y todos sus compañeros fueron eliminados. Era un hombre retorcido, hambriento de conocimientos, dispuesto a traicionar a cualquiera. Aún así, no harían nada contra Pepe. Se mantendrían firmes hasta el día que Pepe decida traicionarlos. Ese día el prota lo haría pagar, así que parten en busca de Pepe para así organizar un nuevo plan. Lejos de allí, en la zona alta, dentro de un escondite de la mafia, estaba Sakan. Al enterarse de la muerte de Roxanne, también se enteró de Casey. El fuego seguía dando vueltas por allí. Aún así, era obvio a dónde iban. Todos tenían que prepararse y darles la bienvenida. El tren ya estaba listo. Alex logró convertirlos en un mini tanque. Pepe asegura que usaron demasiado fuego y la mafia llegaría en cualquier momento. Ahora era la despedida de Alex y su familia. Alex sabía la mejor manera de arreglar el fuego. Atom seguía trabajando, aunque pareciera inútil, nunca se daría por vencido, tal como le habría hecho su hijo por él, y su hermano menor también podría de su parte. Ambos iban a hacer bien. Empiezan, y un rato después, Casey le pregunta a Pepe qué dijo Choes. Tenían que ir a Hacking, la ciudad donde estaba el Dr. Machine. Tal vez con ese doctor pudiera encontrar a la madre de Casey. El área del caos cambiaba todo el tiempo.
Pepe dice que un día tenía una ruta y al día siguiente la ruta desapareció o fue alterada. Solo podía asegurar que llegarían en menos de un mes si no tenían ningún inconveniente. Había un escondite que Alex conocía, aunque era muy buscado por las mafias. Ahora estaba entrando en la zona de guerra del territorio del caos y los problemas ya se hacían sentir. Llegaron al escondite del que hablaba Alex sobre la mafia. De la nada un hombre sale volando por los aires. Era Tigresa quien estaba cazando sujetos de prueba. Este tipo hirió a la familia de Tigresa. Ella quería información de su jefe. Según el tipo, siguiendo las vías del tren encontraría al jefe de todos ellos. Tigresa le da la espalda y trata de atacarla, pero ella lo elimina sin mucho esfuerzo de un solo golpe. La prota hablaba con Tigresa. Ella se alegra de haberlo encontrado. Ella se alegra de haberlo hecho y encontró su determinación. Además, necesitaban un tren y necesitaban un super guerrero en el tren. Tigresa le pregunta a Casey por qué quería llegar a la zona superior. Para Casey encontrar a su madre y devolverle el fuego al mundo. Era su única razón. Al final y al cabo, cada uno tenía sus razones. Hasta Tigresa quería ir allí y ajustar cuentas, pues resulta que al inicio del X-Action Shack, las mafias comparadas a la gente entrenaba con los normales para ver las diferencias de las transformaciones. Familias como la de ella eran secuestradas y obligadas a tomar la pastilla. Su padre, el hombre más fuerte de esa época, fue víctima de muchos, antes de convertirse en un monstruo y herir su tesoro. Su padre decidió suicidarse. Los más fuertes se burlaron de su situación y ella se encargaría de enterrarlos a todos sin dejar rastro. De repente, el tren no se detiene y el personaje principal baja y escucha cómo venían detrás de ellos. No eran decenas ni cientos, eran miles, venían a todas direcciones. Debían de ir muy rápido y ya podían ser vistos. No era solo la mafia, los adorados del fuego también estaban allí. Pepe grita que había un puente de madera y un poco más adelante, después de pasarlo, lo podía destruir. Le tiran una piedra encima, pero Tigresa aparece y lo muele en pedazos, protegiendo el tren. También se desmorona de algunos sujetos. Sin embargo, hubo un problema y el puente fue destruido. Alex le pide a la Tigresa que regrese dentro del tren. Ray hace que el tren viaje a máxima velocidad. Ahora nosotros estaban en el aire. El fuego de Casey, Alex sintió que podía crear cualquier cosa. Aún así no terminó y estaban expuestos. Eran un blanco fácil. El prota quería saltar, ahora había menos sujetos. Sí o sí debían pelear. Tigresa accedió. Pepe le dice dónde estarían y por dónde. Pepe le dice dónde estarían y por dónde podían volver a subir. Así que el personaje principal y Tigresa saltan del tren. Había varios sujetos y monstruos entre ellos. El personaje principal se estaban volviendo locos para así matar a todos, pero Tigresa lo detuvo. Tenía que calmarse y no dejar que sus emociones se apoderen de él. Tenía que hacerlo por su voluntad. Un estado de ánimo pacífico, pero 100% decidido. Tigresa esquiva los golpes del gigante, la agarra del cuello y lo moviliza para el prota. Ray pensó en su madre. ¿Cómo le gustaría que viera lo fuerte que se había vuelto su hijo, capaz de proteger a las personas que ama? Y de la nada aparece un sujeto en un punto ciego en Tigresa. El prota aplasta a él de una vez instantáneamente, y Tigresa libera al monstruo gigante y explota. Extiende sus tentáculos y pregunta a alguien como tú, ¿qué tan fuerte es él en la zona superior? El gigante responde que no había otro monstruo más poderoso que él. El prota copia la técnica de Roxanne, mientras que el tercer nivel hace que todo vuele en pedazos. Tigresa le pregunta si usó alguna técnica para disipar el ataque del monstruo, pero en realidad solo aguantó y ya está. Se puede ver lo fuerte que era. Ahora tenía que acabar con Sakan. Necesitaba regresar. La prota se sorprendió de que Tigresa no acabara con el monstruo ella misma. Tigresa lo hizo con la intención de que el prota pudiera evolucionar. Ahora para él, ella era una maestra increíble. Aunque Tigresa tenía cinturón rojo, no se sentía con derecho a enseñar. Logran subirse al tren. Pepe dijo que para llegar a la zona alta de Hacking tenían que avanzar 3 días cruzando el océano. Tigresa se subió al globo para así poder entrenar un poco. Y el prota también quería entrenar. Por otro lado, en el desastre y todo el daño dejado por el equipo, la noticia comenzó a correr. La ADF y hasta el Dr. Machine ya estaban al tanto de lo que estaba pasando.